Bueno, duendes y leyendas, como decíamos, estaba viendo la cantidad de leyendas que tenemos aquí en Salta para poder recrear nuestra historia. Javier Cornejo, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés. ¿Cómo estás? Acá estamos de vuelta. Estamos de vuelta. ¿Te habías tomado un respiro preelectoral? Preelectoral, esperando las definiciones de tu nueva candidatura. Estás en tu transformación, ahora tengo que tratar, señor diputado, a partir de la semana que viene. A partir de la semana que viene. Todavía señor concejal. Todavía sos concejal. Me parece muy bien. Pero la verdad que todo el tiempo, ¿no? del trabajo con la gente, como decíamos recién con Fabio, tiene que ver con una nueva forma de hacer política, que es escuchar primero, antes de las PASO, uno escuchar a los vecinos, en este caso todos los vecinos de la ciudad de Salta, y en función, digamos, de la escucha, uno lleva una propuesta. La propuesta surge a partir de que uno tenga que tener los oídos bien abiertos, ¿no? en el ciudadano, para saber cuáles son sus inquietudes, sus problemáticas, que no es lo mismo, evidentemente, cuando uno lo hace como candidato a concejal, porque son los temas propios de la ciudad, y después cuando en una candidatura a diputado tuve que pensar, Javier, en todo lo que una provincia, ¿no? tiene para poder realizar, hablando desde el trabajo, la producción, la seguridad, la educación, la salud. Es una multiplicidad de cuestiones importantes que, bueno, hoy implican que tenga una gran responsabilidad para poder hacerme cargo de eso. Y bueno, yo creo que nada está desconectado, todo es una cuestión integral que obviamente está sustentado la economía, la política, la filosofía, la religión, obviamente está sustentado todo enfocado a una economía física de un bienestar de la población, un bienestar del ser humano, pero que necesariamente debe obedecer a unos valores predeterminados de la sociedad y a unos valores por los cuales regirse y por los cuales organizar la comunidad, en lo que una vez propuso nuestro general Juan Domingo Perón, de la comunidad organizada. Es una comunidad, no hay manera que no se organice, sino es a través de la familia, a través de los pueblos, a través del Estado, y en función de parámetros comunes y valores comunes a esa familia, a esa comunidad, sobre la cual estructurar todas las fuerzas productivas de la economía física para el desarrollo y el bienestar de todos. De allí que, tocando un tema álgido que es el que está muy en boga hoy, me permití traer un video en el cual se hace una ponencia entre dos personas, Nicolás Márquez y Agustín Laje, sobre el último libro que La Nueva Izquierda. Que titularon La Nueva Izquierda. Señor director, si le parece poner el aire. La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos busca paulatinamente desarraigar la sexualidad humana, el complejo fenómeno y la compleja realidad de la sexualidad humana, de su base natural, para dejar toda la explicación al monopolio de la cultura. Hay un propósito político que está enmascarado atrás de todo esto. Ese propósito nosotros lo vinculamos en nuestra tesis con las pretensiones de reoxigenar a una izquierda que fracasó en el siglo XX, una izquierda que no tuvo la capacidad siquiera para seguir movilizando a las clases obreras, que eran las clases revolucionarias por antonomasia, según el pensamiento de Carlos Marx. La dialéctica que se aplicaba como metodología filosófica, etcétera, en el terreno de la economía, de la cual se derivaba la existencia de dos clases en pugnas, el obrero contra los capitalistas, que por una especie de profecía histórica, Marx ya de alguna manera nos contaba el final de esa película, una guerra de clases en la cual el obrero ganaba la guerra, se imponía, etc. Ese es el relato que cae. Y cae por la realidad histórica, económica, social y política que vivió el mundo en el siglo XX. La lucha de clases ya no sigue la línea que había trazado Marx. ¿Por qué razón? Porque el pensamiento de Marx dependía en gran medida de una ley. ¿Qué era esa ley? Que el obrero cada vez iba a vivir peor, pero ocurría ahora que cada vez vivía mejor. Sus posibilidades de ascenso en el mundo capitalista eran cada vez mayores. Entonces, ¿cómo ofrecerle socialismo a esos obreros?
hay que soltarle de alguna manera la mano a la clase obrera. Los grupos zoofílicos y los grupos pedofílicos y los grupos que participan de parafilias o este tipo de aberraciones son parte integrante de la ideología de género, tanto desde el punto de vista conceptual como desde el punto de vista militante, inspiradores de los movimientos LGBT, y pongo el caso de Harry Heike, que es el padre del movimiento gay del siglo XX e inclusive de parte del siglo XXI. Él fue un miembro honorario y fundador de la NAMBLA, que es la internacional pedófila más importante del mundo. Forman parte de una misma matriz militante y de una misma matriz conceptual. Lo que pasa es que según el grado de avance de la ideología de género en los diferentes países, hay cosas que ellos muestran y cosas que no lo muestran. En los casos donde la ideología de género está más avanzada, ya hay partidos políticos, hay movimientos pretendiendo, por ejemplo, legalizar la pedofilia. En los casos donde la ideología de género todavía no tiene el mismo nivel de arraigo, hay sociedades que conservan ciertos valores todavía tradicionales, entonces van de a poquito con otra agenda más modesta y sucesivamente van dando pasos más audaces para ir avanzando, ¿no? Si ahora se trata de una revolución cultural, entonces el enemigo natural de esa revolución ya no es más ni el Estado ni las Fuerzas Armadas que custodian ese Estado. El Estado ahora se tiene que cooptar, porque no hay ideología de género sin estatismo, incluso inyectándole todo un marco adoctrinante para influir sobre las nuevas generaciones, etc. Y las balas ya no son municiones de plomo en una guerra cultural, son ideas. Esto de agitar el conflicto es lo que ha mantenido siempre con vida a las izquierdas. Lo que distancia a la vieja izquierda es que ese conflicto era de clases, y lo que caracteriza a la nueva izquierda es que ese conflicto es de tipo cultural, que en este caso, en el caso de la ideología de género, atañe al género precisamente. En un Estado verdaderamente tolerante, yo tengo la libertad de decir lo que se me plazca, tengo la libertad de expresarme como me plazca, y en todo caso vos tendrás la libertad de responder mi opinión. Si te molesta, si te ofende, si es contraria a la tuya, tendrás tu derecho a responder con toda libertad. Sin embargo, la ideología de género no es una ideología tolerante, porque en realidad la tolerancia ya está contemplada en la legislación. La ideología de género es una ideología intolerante, y la intolerancia se manifiesta a través de dos formas. Primero, está en agenda legislar conforme homofobia, crímenes de odio, discriminación, criminalizar toda manifestación de pensamiento disidente. Todo aquel que disiente con la agenda de la ideología de género es, como decimos en Argentina, escrachado, estigmatizado, satanizado, demonizado, marginado y, lo que es peor, no somos biológicamente lo mismo, no somos psicológicamente lo mismo, no somos siquiera neurológicamente lo mismo. Entonces el igualitarismo se mantiene, solamente que se exacerba. ¿Quiénes son los que apoyan? ¿Quiénes son los que impulsan esto? Y esto es de conocimiento público, que no se tome como una teoría de la conspiración. La Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, la Fundación Bill y Melinda Gates, Open Society de George Soros, es decir, financian todo esto. Atrás puntualmente están, ideológicamente hablando, las izquierdas, financieramente hablando, ciertas fundaciones que responden a magnates de público conocimiento, y apoyados también en el plano de la política por organizaciones políticas internacionales como la ONU, como la UNESCO, UNICEF, la OMS. La homofobia no existe, es un invento político de carácter peyorativo para desacreditar toda manifestación de pensamiento disidente que se le opone. No existe en ningún manual de psiquiatría la fobia al homosexual. Es un invento político impuesto por estas neolenguas o por este discurso que la ideología de género sabe muy bien cómo ofrecer y cómo lograr que este discurso prenda y penetre en el Estado y en los medios de comunicación. De manera tal que esto es una forma de dictadura invisible. Bajo la supuesta inclusión, lo que se hace es excluir, criminalizar, patologizar toda manifestación de pensamiento disidente. Lo que ellos nos pretenden imponer, porque si yo no acepto lo que ellos me pretenden imponer, soy un discriminador. Y si soy un discriminador, y como la palabra discriminación está satanizada, yo mismo quedo marginado, estigmatizado, insultado por el status quo de los cánones hoy vigentes, ¿no es cierto? Tener transexualizada la población es un negocio multimillonario para quienes se dedican a la venta y a la producción de hormonas. Es decir, yo tengo que hacer un combate contra la naturaleza para que no me crezca, por ejemplo, la barba, para que mi voz no me salga gruesa. ¿Y eso qué significa? Inyectarme hormonas. ¿Cuándo? ¿Una vez? No, periódicamente, semanalmente. Además, a ese tipo de uniones se le trata de dar un rango moral, institucional,
de legitimidad y de legalidad exactamente igual al matrimonio de verdad. También estoy tratando de reventar a la familia si estoy promoviendo, por ejemplo, uniones incestuosas. El incesto forma parte de la agenda de la ideología de género, incluso en muchos países. De la misma manera estoy tratando de reventar a la familia y corrompiéndola al promover el aborto, es decir, el homicidio de la madre respecto de su hijo que aún no nació. Es constante cómo por todos los medios se busca a la familia como institución fundante, como célula básica del tejido social y como institución que además es custodia y guardián de una tradición de valores. Y por eso la revolución, no hay peor enemigo para la revolución cultural que la tradición cultural de una comunidad. Para reventar la tradición tengo que reventar las instituciones que fomentan esa tradición. Y la institución por antonomasia es la familia. En la ideología de género pone todo su arsenal para destruir a la familia. Como la ideología de género intenta penetrar en el Estado para ser impuesta desde el Estado, pero al mismo tiempo un chico que es adoctrinado desde el Estado, en la oficina de pensamiento, en los colegios, en los establecimientos públicos, en donde los ministerios de educación imponen una agenda, una currícula y todo un contenido, si ese chico luego va a su casa y no tiene en su casa el antídoto al veneno ideológico que le fue impuesto desde el aparato estatal educativo, si la familia la tiene destruida, desarmada, es una familia disfuncional, ese chico no tiene en qué lugar contrastar lo que le ha sido impuesto desde el Estado. Lingüística, la alteración de estadísticas y la alteración de significantes está a la orden del día. En el aborto es falso que lo que se busca es que la mujer tenga derecho a disponer sobre su cuerpo, porque no es el cuerpo de la mujer. No es el cuerpo de la mujer, es el cuerpo de un tercero, que no se puede defender y que además es su hijo. Y es el cuerpo de un tercero, y esto no es un dato religioso, es un dato científico. Desde el momento de la concepción hay vida nueva, única e irrepetible, con una estructura genética distinta de la madre. ¿La madre puede usar su cuerpo? Sí, puede operarse los pechos, puede ponerse un tatuaje, puede ponerse un arito, puede teñirse el pelo. Eso es disponer del cuerpo. Disponer del cuerpo de un tercero ya es un avasallamiento a los derechos individuales de un tercero. Encima disponer del cuerpo para matarlo, no para cambiarlo al bebé. Lo cierto es que es una liberación tiránica, porque es una liberación para minorías a través de opresión de grandes mayorías, y es una inclusión excluyente para las personas que después se tienen que someter a esos marcos jurídicos que se empiezan a gestar por la ideología de género. Que dos personas del mismo sexo quieran llevar adelante un proyecto de vida común, a mí me tiene sin cuidado y creo que tienen que tener derechos. El Estado también tiene que garantizar la libertad. Ellos dicen que tienen que tener el derecho a adoptar niños, pero el derecho de adopción no es un derecho de los padres, es un derecho de los padres, pero subordinado a los derechos del menor. Primero y prioritario están los derechos del menor, accesoriamente los derechos de los padres. La adopción es una institución que está pensada, diseñada y tiene que ser priorizada para salvaguarda del niño en situación de desamparo, no para el disfrute de los padres. Primero, el niño tiene que ser adoptado lo mejor que se pueda a la familia natural, a la familia que le dio vida. No está al servicio de un capricho circunstancial de dos personas que decidieron emprender un proyecto de vida conjunto. Tan delicado es esto, que muchas veces el Estado no le otorga siquiera la adopción a una familia heterosexual, o por edad, o por datos psicológicos, económicos, hace una suerte de peritaje socioambiental. Si a una familia propiamente dicha, que replica lo mejor que se puede a la familia natural del cual el niño fue engendrado, el Estado no le da esa situación y se lo va a dar encima para que el niño crezca en una atmósfera surrealista, signada por la confusión, digamos, con un antimodelo contrario al orden natural, es decir, acá se está utilizando al niño como mascota. Y el niño no tiene, digamos, la adopción no es una institución al servicio del capricho de los padres. ¿Y no podemos nosotros acaso señalar eso en el libro? Nos patologizan el pensamiento. Y si nos patologizan el pensamiento, ¿quiénes nos patologizan el pensamiento? Los sectores que se sienten afectados por nuestra opinión. ¿Pero cómo? ¿No son esos los sectores de la diversidad y la tolerancia? Increíble, ¿no? Laje y Márquez con una precisión, inclusive lingüística, Javier, para poder explicar cosas que de a poco nos han ido, ¿no?, metiendo desde ya hace muchos años. Lo hemos charlado aquí en el programa respecto de las políticas de población, que tienden siempre a que nuestros territorios tengan poca gente,
pensando en algún día ocuparlos, balcanizarlos también, podríamos decir. Y todo esto, fíjate, ¿no? El instrumento que usa, como bien decía recién Agustín Laje, las fundaciones estas de grandes magnates, la mayoría de ellos de los Estados Unidos, como George Soros, por ejemplo, ¿no? O la Fundación Ford. Pero además con la complacencia de distintas organizaciones que están dentro de las mismas Naciones Unidas, como UNICEF, ¿no? y tantas otras que forman parte de esta agenda que a partir de tengo entendido que fue en Pekín la última encuentro mundial de población, ¿no? Creo, no me acuerdo en qué año fue, si 2002, por ahí más o menos fue, en Pekín. Y introduce lo que es la agenda de ideología de género. Claro, todo son distintos ingredientes y distintas piezas de un mismo engranaje, que el resultado final es la despoblación mundial, es la reducción de la población del planeta a límites que el sector y la élite que ya saben o predeterminadamente sobrevivirían, el resto del planeta, en vez de desarrollarlo en función del hombre a través del universo, lo minimizan, lo destruyen, y todo este tipo de políticas, ideología de género, en primer lugar, abortismo, matanzas, todo el combo que significa todo esto, realmente está dirigido con un solo objetivo. En el caso nuestro, lo peligroso es que, por un lado, tenemos estas ideologías que se introducen a efecto de una destrucción de nuestra estructura familiar, provocando una disgregación de nuestra población, con el fin de que a corto plazo tengamos un fraccionamiento territorial, que lo estamos viendo con las actividades de los mapuches y los pseudos originarios, que ahora se autodenominan dueños de territorios sagrados en cualquier lugar que quieran ocupar. Y directamente el futuro de todo eso, casualmente, o en los lugares que ocupan, es donde existen las mejores y las mayores riquezas naturales del planeta. O sea que el peligro que tiene nuestro país, la poca cantidad de población que tenemos, especialmente en la Patagonia, hacen que sea un bocado privilegiado para directamente, luego de esta primera andanada de estos próximos 5 o 10 años del movimiento de pueblos originarios, el futuro va a ser directamente la titularización de los grandes CEOs y de las grandes élites mundiales para el control de los recursos naturales de nuestro sur argentino, plataforma continental, Islas Malvinas y obviamente el territorio antártico, que es el disputado para el futuro, ¿no? Porque la verdad, Javier, que cuando, fíjate, todos estos grupos, y lo explicaba muy bien recién Agustín Laje, es como que se terminó la lucha de clases y traspasan esto, ¿no?, a otro tipo de lucha, que es una subversión cultural muy fuerte para poder socavar, digamos, las bases, lo decía también recién Márquez, de la familia como institución primaria. Claro, y si se observa con atención, nos vamos a dar cuenta que los ataques más virulentos en este sentido están dirigidos a la geografía o a las regiones en los cuales más fuertes están las raíces de nuestra nacionalidad. Salta es un objetivo primordial de ataque de todas estas cuestiones, por nuestro Señor del Milagro, por nuestro general Martín Miguel de Güemes, por nuestros músicos, por nuestros escritores, como el que acabamos de ver, que tenemos toda una tradición y un enraizamiento de fuertes raíces en nuestra cultura, en nuestra geografía, en nuestra nacionalidad, que es a lo que estos grupos temen. Y es hacia nosotros, y especialmente a Salta, a donde van a dedicar y van a dirigir sus mayores potencias de conflictos. Y lo más tremendo, Javier, es que da la sensación de que si uno no se adhiere a ese pensamiento, lo estigmatizan y lo ponen como con un montón de adjetivos: facho, retrógrado, conservador, ¿no? Y bueno, los grupos que pretenden o que sostienen a ultranza que piensan distintos son los primeros que impiden que otros piensen distintos. Sí. Si tengamos nuestras libertades de expresar con una educación, con respeto
y correctamente las posiciones distintas de pensamiento que tenemos cada uno. Pero ¿por qué se nos va a tildar con esos Sí, adjetivos? con esos adjetivos. Porque no pensemos lo mismo que ellos. Nos vamos preparando, por lo menos, para resistir, ¿será? ¿O podemos reeducar para que nuestros valores no se pierdan, ¿no? No Yo sé creo qué que término será, pero ¿no? creo que nuestros valores y nuestras convicciones las llevaremos hasta que nos pongan a tapa. Así es. Gracias, Javier.